Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cristian Mario Toranzo, docente de la Escuela Militar de Ingeniería de la Unidad Académica Santa Cruz, docente de la materia de álgebra lineal y matricial. En este video vamos a versar sobre algunos aspectos que tienen que ver con uno de los temas más relevantes del álgebra lineal y matricial. Este tema es producto interno. Y lo que vamos a ver en esta oportunidad son algunos conceptos. Vamos a retomar aspectos que se ven en las primeras unidades de la materia como matrices y vamos a realizar algunos ejercicios al final de este video. Espacios vectoriales con producto interno. El producto interno, llamado también producto escalar o producto punto, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en equipos de localización, como los GPS, los satélites utilizan vectores de posición para determinar la ubicación exacta. Si nos vamos por la carrera de ingeniería civil, aquellos esfuerzos sobre las construcciones, edificaciones, de los puentes, etcétera. Soy muy convencido de que en matemáticas aquel que no es capaz de apropiarse del vocabulario de la materia, tampoco es capaz de comprobar a profundidad lo que éste implica. Necesitamos apropiarnos del vocabulario y para ello necesitamos también conocer la parte conceptual. Veamos la definición de lo que es un espacio vectorial. Un espacio vectorial S es un conjunto no vacío de vectores. Todos los elementos que tiene ese conjunto son vectores, en donde se han definido dos operaciones fundamentales que son la suma y el producto escalar. El conjunto S se llamará espacio vectorial real si se cumplen los siguientes axiomas. Tomar en cuenta estos axiomas dentro de un espacio vectorial. El primer axioma es la conmutatividad de U más B es igual a B más U. El segundo axioma nos dice que es la asociatividad. Si yo tengo tres vectores que pertenecen al espacio vectorial S, U más B más U más W es igual a U más B entre paréntesis más W. En la tercera es el elemento neutro sumativo o aditivo. Dice si existe un vector en el espacio vectorial denotado por 0, un vector nulo, en otras palabras, tal que el vector nulo más un vector U sigue siendo U. En el cuarto axioma tenemos el opuesto, donde un vector más su opuesto es igual a un vector nulo. Siguiendo el siguiente axioma es si tenemos un escalar K multiplicado por la suma de dos vectores, entonces esto se puede distribuir K por U más K por B. Esa es la ley de distributividad. De igual manera, aquí hay distributividad. Si tengo la suma de dos escalares que multiplican con un vector, es igual al primer escalar multiplicado por U más el segundo escalar multiplicado por U. El siguiente axioma es la ley de asociatividad porque es producto de un escalar con el producto de escalar con U. Y eso es igual a multiplicar los escalares y después se multiplica por U. Como último axioma tenemos el elemento neutro multiplicativo que es el 1. Entonces 1 por U es igual a U para todo U que pertenece al espacio vectorial S. La definición de producto interno, como dije antes también llamado producto interior o producto punto, es una aplicación externa bilineal definida sobre un espacio vectorial.
cuyo resultado al operar entre sí dos vectores es un escalar o un número real. Supongamos que tenemos un espacio vectorial S, un producto interno un producto interno sobre el espacio vectorial S es una función que asigna a cada par de vectores u, v que pertenece a S un escalar k que pertenece a los reales. Sean u y v con n componentes, entonces el producto interno se define como, ponemos el menor u, v mayor. Hay diferentes notaciones para el producto interno, otros le ponen el palito, otros le ponen el punto. Nosotros vamos a usar esta notación: menor u, v mayor. Eso es igual a multiplicar la primer componente del primer vector con la primer componente del segundo vector, más la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, y así sucesivamente. Es una sumatoria del último componente del primer vector más el último componente del segundo vector. Las propiedades de producto interno hay que tomarlas muy en cuenta, son la conmutatividad o simetría. Si yo tengo un producto interno de u con v es igual al producto interno de v con u. Para la distributividad o aditividad, si yo tengo el producto interno de u con la suma de otros dos vectores que son v y w, eso es igual al producto interno de u con cada una de ellas, u con v más u con w. Homogeneidad: si tuviésemos en este caso un producto interno donde la primer componente hay un producto escalar con otro vector, eso es igual, podemos sacar el escalar y multiplicar por el producto interno v. Positividad: si tenemos un producto interno de u con sí mismo y eso es mayor a 0 para todo u que sea distinto de 0, o bien si tenemos otro producto interno de u con, aquí se corrige por favor, es u con sí mismo, aquí se corrige por favor, es el vector u consigo mismo, es igual a 0 si y solo si u es igual a 0. Veamos ahora los vectores en R2. Recordemos que un plano en términos de la geometría euclidiana es una representación en un espacio que puede ser r cuadrado o r al cubo o r a la n. Iniciaremos o mostraré algunos ejercicios con espacios en r cuadrado. ¿Por qué r cuadrado? Porque son espacios más básicos, son los espacios en los que podemos hacer que la parte abstracta sea un poco más visual y de tal manera que nos ayuda a comprender mejor estos conceptos que vamos a representar. En el inciso A tenemos un vector donde sus componentes son a y b. Entonces la gráfica en el plano tenemos el punto A en X y el punto B en Y. Dibujamos el vector U, y este es el punto fijo A, B. Obviamente si está en el primer cuadrante, entonces A es mayor a 0 y B es mayor a 0. En el inciso B tenemos el vector en el cuarto cuadrante porque el punto fijo es 2, menos 4, 2 para X y menos 4 para Y. En el inciso C tenemos en el segundo cuadrante donde es menos 3 para X y 2 para Y. Menos 3 para X y 2 para Y. El punto fijo es menos 3, 2. Y por último el vector T, que es a menos 3, menos 4, que es en el tercer cuadrante, donde es menos 3 para X y menos 4 para Y. El punto fijo sería menos 3, menos 4. Las operaciones con vectores en el plano r cuadrado y operaciones con vectores en r al cubo.
Solamente en este video estoy detallando las operaciones con vectores en R cuadrado y R al cubo. Durante las clases virtuales vamos a ver las operaciones con vectores en el plano R, en el hiperespacio R elevado a la n. Veamos primero en R cuadrado la suma de vectores, sean U es igual a A, B y B es igual a C, D, ambos que pertenecen a R al cuadrado, ambos vectores. Entonces la suma es U más B. Entonces la suma es igual a B, que es U, más C, D, que es B. Y la suma de los dos vectores sería, la primer componente se suma con la primer componente A más C, la segunda componente con la segunda componente del siguiente vector B más D. El producto de un vector por un escalar, sea un vector A, B, que pertenece a R al cuadrado, y un escalar que pertenece a los reales, entonces si el producto escalar K por U es igual a K por el vector A, B. Entonces multiplicamos este escalar con cada una de las componentes, eso es igual a K por A, K por B. Análogamente es muy parecido cuando hacemos operaciones con vectores en R al cubo. Se ven acá, el vector U ya tiene 3 componentes, entonces es porque está R al cubo. El vector B tiene también 3 componentes y está definido en R al cubo. Entonces, para hacer la suma, sumamos con sus respectivas componentes. Aquí sería A más D, B más E, más, C más F. Y lo mismo pasa con el producto de un vector por un escalar. Si tengo un vector de 3 componentes por un escalar, entonces escalar multiplico con cada componente y sale el mismo resultado. Nota muy importante: los espacios más allá del espacio R al cubo no se pueden representar gráficamente. Aquí he graficado para que ustedes tomen en cuenta. Durante las clases virtuales yo les voy a demostrar cada una de las fórmulas. Aquí tenemos el plano cartesiano XY, donde tenemos un vector. A es el origen y B es el extremo del vector. Ok, en donde está el extremo, entonces el punto fijo A, B, entonces A para X y B para Y. Este es el vector B. Este vectorcito que está con rojo es un vector unitario. Recordemos que un vector unitario es aquel vector donde su módulo es igual a 1. El ángulo que hay, el ángulo θ, y el módulo del vector, que es la distancia de A hasta B, y se escribe de esta manera: dos palitos, aquí corrigen por favor, aquí es B, no es W, y dos palitos. Eso indica que es el módulo de B. Bien, aquí en este lado derecho están las fórmulas. Estas fórmulas serán demostradas durante las clases virtuales. El módulo o norma de un vector U, entonces se representa, su notación es esta de acá, y eso es igual a la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo, del vector U consigo mismo. El vector unitario de un vector W es igual, utilizamos esta notación, que es igual al vector W sobre su módulo. Y recordemos que el módulo de un vector unitario siempre será 1. He ahí el nombre de vector unitario. Ángulo entre dos vectores U y B.
En este caso, en la gráfica tenemos a θ. Si sacamos el coseno de θ, es igual al producto interno de u con b sobre el módulo de u por el módulo de b. Hay un concepto muy importante que se utiliza bastante dentro del tema de producto interno, es perpendicularidad. La perpendicularidad de dos vectores u y b. U es perpendicular al vector b si y solo si el producto interno de u con b es igual a 0. Solo serán perpendiculares cuando el producto interno es igual a 0. Veamos un ejemplo para entender mejor los conceptos que hemos visto en la anterior diapositiva. Considere el espacio vectorial R al cubo con producto interno. Cuando no especifica el producto interno o cuando no está definido, recordemos que el producto interno de u con b es igual a u sub 1 por b sub 1 más u sub 2 por b sub 2 y así hasta llegar, como es una sumatoria, de u sub n por b sub n. Hallar el ángulo entre los vectores donde u es igual a 1 menos 2, 3 y b es igual a 2, 1, 1. Primero vamos a hacer el inciso A, a resolver el inciso A. Aquí nos muestra una gráfica del ángulo. Entonces sabemos muy bien que la fórmula para sacar el ángulo es coseno de θ es igual al producto interno de u con b, que son los dos vectores, sobre el módulo de cada uno de ellos multiplicados. Entonces el coseno de θ es igual el producto interno. ¿Cuánto es u? Es 1 menos 2, 3, 1 menos 2, 3. ¿Cuánto es el vector b? 2, 1, 1, 2, 1, 1. Todo eso sobre esta raíz indica que es el módulo de u. Entonces el módulo de u es igual a la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. Entonces el vector u es 1 menos 2, 3. Raíz cuadrada 1 menos 2, 3 producto interno con 1 menos 2, 3. Y el módulo de b es raíz cuadrada de 2, 1, 1 consigo mismo. Producto interno. Aquí hemos hecho la operación del producto interno por defecto 1 por 2 más menos 2 por 1 más 3 por 1 y aquí hemos hecho eso. Abajo sería la raíz cuadrada de, veamos la primera raíz, 1 por 1, ahí está, más menos 2 por menos 2, menos 2 por menos 2, más 3 por 3, 3 por 3, por la raíz cuadrada de este producto interno. La primera componente multiplica con la primera, 2 por 2, 2 por 2, más 1 por 1, 1 por 1, más 1 por 1. Entonces el coseno de θ es igual, haciendo esta operación tenemos 3 y haciendo la operación de cada una de las raíces es raíz de 14 por raíz de 6. Despejamos entonces θ es igual al arcoseno, o también coseno a la menos 1, de 3 sobre raíz de 84. Y eso haciendo la calculadora me da un ángulo de 70 grados 53 minutos 36 segundos. Aquí hemos terminado el inciso A. Vamos por el inciso B. El inciso B dice determinar el vector unitario de W 3,2, raíz de 5. 3,2, raíz de 5. El vector unitario de W 3, 2, raíz de 5. Este es el vector W, un vector unitario sería este de acá
con un módulo de 1. Entonces el vector unitario es igual a W sobre su módulo. De esta manera, el vector unitario, si sabemos que W es 3,2 raíz de 5, lo ponemos acá. Su módulo es igual a la raíz cuadrada del producto interno de W consigo mismo. Fíjense, está el vector con el mismo vector. Entonces, el vector unitario es igual, mantenemos el vector acá, y esto me sale raíz de, hacemos producto interno, 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4, más raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Ok, entonces el producto interno es igual a 3,2 raíz de 5 sobre raíz de 18. Y raíz de 18 es equivalente a 3 raíz de 2. Podemos dejarlo ahí. Y ahora empezamos con el inciso C. Escriba dos vectores perpendiculares entre sí en R al cubo. Ok, para eso nosotros tenemos que utilizar dos vectores con incógnitas en sus componentes. Pero la fórmula nos dice, dos vectores son perpendiculares si y solo si el producto interno es igual a 0. Como les decía antes, tenemos el vector U que va a ser A, B, C, y V va a ser igual a D, E, F. Ahora le vamos a dar valores a B y C. Lo mismo, vamos a darle valores, pero no podemos darle a todos, porque la idea es hacer que los dos vectores sean perpendiculares, haya un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a dejar una incógnita en una de las componentes de B. Damos valores a cada componente de U y B. En el vector U le damos 1, menos 1, 2. Y en B dejamos una componente incógnita en, aquí corrigen, es F. Entonces tenemos U es igual a 1 menos 1, 2, esto yo me inventé. Y B es igual a 3,5 y dejo esta incógnita. Puedo dejar acá, o puedo dejar acá, o incluso puedo dejar una incógnita acá. Entonces, si yo hago el producto interno de 1 menos 1, 2 con 3, 5 y F, eso todo es producto interno, eso es igual a 0, entonces tenemos 1 por 3, 1 por 3, más menos 1 por 5, más menos 1 por 5, más 2 por F, 2F. Eso es igual a 0. Entonces tenemos 3 menos 5 más 2F igual a 0, de la cual F es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que U es 1 menos 1, 2, y B es 3, 5, y el valor de F, como hemos hallado, es 1. Entonces estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Subespacios vectoriales. Sea S un espacio vectorial donde W pertenece a S, diremos que W es un subespacio de S. Si W mismo es un espacio vectorial con las mismas operaciones definidas en S. El teorema dice, sea S un espacio vectorial y W pertenece a S, un conjunto no vacío, el conjunto W es un subespacio de S si y solamente si para todo vector U y para todo vector V que pertenezcan a W, se tiene que la suma de U con V pertenece a W. Para determinar que un subconjunto W de un espacio vectorial es o no un subespacio, no es necesario probar las 8 propiedades que caracterizan a un espacio vectorial. En su lugar,
vamos a tomar en cuenta este teorema. Y en base a ese teorema vamos a resolver los siguientes ejercicios. Veamos un ejemplo donde tenemos a W, que es igual a X, Y, Z, que pertenece a R al cubo, tal que hay una condición que 2X menos Y más Z es igual a 0. Determinar si W es subespacio de R al cubo o no. Vamos a ver la solución. Recuerden que tengo que utilizar dos vectores que están definidos en el espacio vectorial R al cubo, donde U es igual a ABC, tal que utilizamos, como está definido en R al cubo, reemplazamos los valores de X por A, los valores de Y por B, los valores de Z por C, en tal que 2A menos B más C es igual a 0. De la misma manera hacemos con el vector B. Si tenemos sus componentes D, E, F, entonces la reemplazamos. X es D, 2D menos E más F es igual a 0. Acuérdense que el teorema decía de la suma y del producto escalar. Veamos con la suma. Voy a sumar los dos vectores U y B. Para sumar los dos vectores, primera componente con primera, A más D, B más E, C más F. A más D, B más E, C más F. Tal que 2A más 2D, pero factorizo el 2 y queda afuera, menos B menos E, menos B más E si quieren ponerle, más C más F. Los asocié para que se pueda entender mejor. Entonces nos basamos en esta parte de acá, en esta ecuación. Tenemos 2A más 2D menos B menos C más C más F. Y ahora asociamos para que lleguemos a estas condiciones de acá. Asocio 2A menos B más C, 2A menos B más C, más asocio 2D menos E más F, y eso es igual a 0. Esto de acá ya tienen un valor acá. 2A menos B más C vale 0. Entonces esto es 0, más esto de acá igual vale 0. 0 más 0 es igual a 0. Sí, cumple. Cumple para la suma. Ahora vemos para un producto escalar. Tengo un escalar multiplicado por las tres componentes del vector U, tal que reemplazamos acá 2A menos B más C es igual a 0. Entonces hacemos la multiplicación K por A, K por B, K por C, tal que, como estamos haciendo de este vectorcito, entonces vamos a reemplazar 2KA menos KB más KC es igual a 0. De esta condición vamos a factorizar K. K por 2A menos, factorizamos K, queda B, más factorizamos K y queda C. Y eso es igual a 0. Donde esto de acá, este factor es igual a 0, fíjense acá. Entonces tenemos que K por 0 es igual a 0. K por 0 es 0. 0 es igual a 0. Sí, cumple. Por tanto, podemos decir que W es subespacio vectorial de R al cubo. Durante las clases virtuales vamos a ver otros tipos de ejercicios donde tal vez no sea un subespacio de R al cubo, de R a la N. Diferentes tipos de ejercicios que verán más adelante. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta el próximo video.